Estimados amigos, quiero compartir con ustedes un comentario del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, Mateo fue uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor Jesús y al cual se le atribuye pues la redacción, la autoría del Evangelio de Mateo. Y como también saben ustedes, Mateo fue publicano, es decir, un delegado de Roma para recaudar los impuestos, lo cual nos lleva a pensar que Mateo debió ser una persona muy analítica, minuciosa y ordenada para poder desarrollar esta función. Y seguramente, quiero pensar, y así lo creo, que en cuanto a sus creencias, debió ser un judío ortodoxo. Y de acuerdo con alguna información histórica, muchos eruditos coinciden en que el original en Mateo fue escrito en arameo, en la lengua vernácula del pueblo judío en aquella época, a finales del siglo I. Estos eruditos fechan la redacción de este evangelio pues en el entorno de una década después de la destrucción de Jerusalén, es decir, hacia el año 80. Y el objetivo fundamental de este evangelio original en arameo y tristemente perdido, pues era el dar testimonio a los judíos de que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Este era el objetivo fundamental de este evangelio. Y les diré lo siguiente: el evangelio de Mateo de que disponemos en el día de hoy, pues son copias de copias en griego y que fueron efectuadas como muy pronto, a finales del siglo II, es decir, más de un siglo después de escrito el original en arameo. Y ojo, y en un cristianismo que ya había absorbido e incorporado a la teología cristiana muchas filosofías paganas, tradiciones, y donde alguna de ellas era de carácter mitológico. Estas copias de copias en griego, si ustedes analizan los evangelios sinópticos, pues, y este evangelio de Mateo, pues verán cómo, sobre todo este evangelio de Mateo, verán cómo se hace eco de la llamada fuente Q, la cual no era otra cosa que la recopilación de palabras y hechos atribuidos al Señor Jesús, que fueron difundidos y conocidos por la tradición oral, pero que llegado un momento alguien los recopiló y escribió pues diferentes leyendas. Y como de todos es sabido, estimados amigos, todo lo que viene por tradición oral, el final se parece bastante poco al principio, y además se crean multitud de leyendas. Y tal es así que existen testimonios históricos, repito, testimonios históricos que acreditan que los llamados ebionitas, que ustedes recuerden que los primeros discípulos que siguieron en la iglesia de Jerusalén se formaron, digamos, dos grupos que luego se separaron después de la dispersión, que fueron los nazarenos y ebionitas. Bueno, pues estos ebionitas, los cuales, igual que los nazarenos, debieron usar y conocer el original en arameo del Evangelio de Mateo, estos, y frontalmente, rechazaron el capítulo 1 y 2 de estas copias de copias en griego por considerar que estos capítulos eran falsos. Sino que el Evangelio de Mateo, pues muy probablemente debiera de comenzar pues igual que Marcos, con la predicación de Juan el Bautista,
Y bueno, y muy probablemente, puesto que era un evangelio dirigido al pueblo judío, pues y siguiendo con la tradición judía, pues muy probable también que antes de la predicación de Juan el Bautista, pues hubiera incluido una genealogía de Jesús el Mesías. Es muy probable. Dicho esto, y evitando toda opinión preconcebida, pues voy a iniciar este estudio o reflexión, este comentario, respecto del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Y comenzaré, como es natural, por la genealogía de Jesús, el Mesías. Y leemos en Mateo 1:1 lo siguiente: libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Son 17 versículos, pero lo llama libro. Bueno, pues a algunos seguramente le podrá extrañar esto, pero les diré que era común en el pueblo hebreo judío el llamar libro pues a textos que contenían no muy extensos, y le llamaban libro. Pues cualquier genealogía, ejemplo, Génesis 5:1, que habla de la genealogía de Adán, dice el libro de las generaciones de Adán, y era un texto corto. O sea que esto era una costumbre judía. Veamos qué significa genealogía. Ustedes lo saben, ¿no? Pero vamos a recordarlo. Genealogía es la historia familiar que puede ser estudiada tanto en la línea de los ascendientes como en la línea de los descendientes. En el pueblo de Israel, el estudio genealógico y lo que les voy a decir a continuación es muy importante, importantísimo, que ustedes lo tengan siempre presente y en cuenta. Repito, en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo judío, en el pueblo de Israel, el estudio genealógico estaba acotado a la varonía o línea biológica patrilineal. Ténganlo muy claro. Veamos la expresión que dice en Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Pues fíjense, estas frases y en el Antiguo Testamento, si ustedes van al Antiguo Testamento, verán que siempre están circunscritas a los hijos biológicos de David y de Abraham respectivamente. Y en el Nuevo Testamento, y abarcando a descendientes del linaje de ellos, tan solo las encontraremos en los evangelios sinópticos y pocas veces. Ya verán, hijo de David aparece 9 veces en Mateo, 3 en Marcos y 4 en Lucas. Y hijo de Abraham aparece 1 vez en Mateo y 12 en Lucas. Sin embargo, la frase en plural hijos de David, refiriéndose a los descendientes del linaje de él, digo hijos en plural, tan solo la encontraremos una sola vez en la Biblia, y es en Esdras 8:2, mientras que la frase hijos en plural de Abraham las podemos encontrar tan solo en Juan 8:39 y en Gálatas 3:7. Por consiguiente, estimados amigos, es evidente e incontestable que desde el punto de vista bíblico no son frases comunes que podamos leerlas frecuentemente, sino justamente todo lo contrario. Son frases muy poco frecuentes. Entonces, cabe preguntarse, ¿las escribió el apóstol Mateo, hijo de David, hijo de Abraham, estas frases? Y si las escribió, ¿por qué lo hizo? Yo creo, y lo que voy a decir es opinión. Yo creo que cuando el apóstol Mateo escribió su evangelio, estaba muy reciente la destrucción de Jerusalén y del templo, y por consiguiente, el pueblo judío, y donde muchos de ellos ya estaban en la dispersación, yo creo sinceramente que soñaban día y noche con el advenimiento del Mesías, el cual debía de ser hebreo, hijo de Abraham, de la tribu de Judá,
y descendiente directo de David, hijo de David. Y es por ello, y repito esa opinión, que creo que el apóstol el apóstol Mateo, y en el primer versículo de la exposición genealógica, quiere decirle a los judíos que el Mesías ya ha venido, que el Mesías era Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Te repito, esto es opinión. Mateo 1:2-6 comienza: Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y a Zara, a Fares, a Herrón, y sigue así hasta que termina diciendo: Isaí engendró al rey David. Y contando las generaciones, efectivamente en estos versículos encontramos que hay 14 generaciones. Pero voy a comentar algo que me llama la atención y que creo que es significativo. 1. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y les diré lo siguiente, estimados amigos: aunque no es común, no es lo común, hay que decir que en algunas genealogías hebreas, en algunas, aparece el nombre propio de algunas mujeres. Pero fíjense, lo que les voy a decir. Pero siempre con el objetivo de dar una mayor claridad y trazabilidad al árbol genealógico. Con este motivo se incluye a las mujeres, no con otros. Es evidente que la genealogía no tiene por objeto el contar las vicisitudes personales de los ascendientes o descendientes. No es importante si Judá y Tamar tuvieron algún comportamiento que pudiéramos considerar como impuro o censurable. 2. Claro, porque, a ver, ¿por qué mete esto aquí? ¿Por qué viene aquí esto? 2. Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Y en el Antiguo Testamento siempre leeremos: Salmón engendró a Booz. Pero aquí meten a Rahab. ¿Por qué? Vamos a ver. Pero además, cabe hacerse una pregunta. ¿Y quién es esta mujer Rahab? ¿Quién es? ¿Cuál es el objeto por el cual se la incluye en esta exposición genealógica? Y fíjense, cuando yo me hice esta pregunta, pues leí algunas cosas por ahí, e incluso hasta hoy, en alguna predicación, pues leí hoy que parece ser que muchos, o casi todos, creen que Rahab, esta mujer Rahab, es la ramera descrita en la conquista de Jericó, lo cual es absolutamente imposible, puesto que desde la conquista de Jericó y el posible matrimonio entre Salmón y Rahab hasta el matrimonio de Booz y Ruth, pudieron transcurrir alrededor de 300 años. Así que ya me dirán cómo puede haber engendrado Rahab a Booz. Así que a estas dos preguntas, pues no tengo respuestas bíblicas. Así que personalmente, esto que acabo de comentarles, estoy absolutamente convencido que Mateo no escribió estas cosas. 3. Dice: Booz engendró de Ruth a Obed. Vuelve a insistir. En el Antiguo Testamento siempre leeremos: Booz engendró a Obed. Pero aquí, el escritor, Booz engendró de Ruth a Obed. Entonces, vuelvo a preguntarme: ¿cuál es el objeto por el cual se incluye a Ruth en la exposición genealógica? Porque desde el punto de vista genealógico no tiene ningún sentido. Quizá el copista griego, y más bien dirigiéndose a cristianos de adquisición griega, quería destacar
que Ruth era moabita y que tuvo un comportamiento previo a su casamiento con Booz que podríamos considerar no propio o censurable? ¿Esta era la motivación del escritor o el copista de copista? Porque yo no encuentro otra explicación. Porque, estimados amigos, evidentemente los judíos y desde la niñez ya conocían perfectamente la historia de Ruth y Booz. No había que ver, no tenían que volver a contársela. Así que, como dije anteriormente, personalmente estoy absolutamente convencido de que el apóstol Mateo no escribió esto en la genealogía. Mateo 1, 6 al 11. Y empieza, dice, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán, en fin, y ahí sigue hasta Jeconías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y les diré que yo me he preocupado. Y hay 18 generaciones. 14 generaciones según el copista, pero 18 según lo que yo he visto en el Antiguo Testamento. Y hay otros que lo elevan hasta 20 generaciones. Esto es así. Sería Salomón. Bueno, no le voy a leer. Créanme. Créanme que son 18 generaciones las que yo he podido ver en el Antiguo Testamento. El rey David, dice, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí ya volvemos a meter el tema este. En el Antiguo Testamento leeremos en 2 de Samuel 12:24 lo siguiente. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Esto es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y como ustedes saben, el rey David tuvo hijos con varias esposas. Y es por ello que aquí se puede entender el que se nombre, digamos a Betsabé. Es por ello que al objeto de dar una mayor claridad y trazabilidad al árbol genealógico, se trace la línea con Betsabé. Aquí sí que se puede entender, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, aunque no nombra a Betsabé, pero sabemos que es Betsabé. Se puede entender. El copista, realmente el copista, y acercándose más a lo que es el modo de que tenían los hebreos judíos de hacerlo, pues podía haberlo escrito de otro modo. Podría haber dicho, David engendró a Salomón de Betsabé, y haberse olvidado del tema este de la mujer que fue de Urías. Esto lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Metió ese texto ahí. Y entonces cabe preguntarse, ¿cuál es el objeto de escribir la que fue mujer de Urías? Quizá el copista, y más bien dirigiéndose a cristianos de adscripción griega, quería destacar que David y Betsabé cometieron adulterio y que David procuró la muerte de Urías, pretendiendo encubrir su pecado. ¿Es lo que pretendía este copista? Y si es que esto, pues que no puedes pensar uno otra cosa, porque francamente, ¿en qué ayuda esto a la exposición genealógica? Es decir, la que fue mujer de Urías, ¿en qué ayuda? Pues no ayuda en nada, porque repito, lo mismo que dije con Ruth y Booz, los judíos y desde la niñez ya conocían perfectamente la historia de David y Betsabé. Y si este evangelio fue dirigido a los judíos, no tiene sentido, digamos, esta cuestión de la que fue mujer de Urías.
No tiene sentido. Los judíos conocían perfectamente cuál era la historia de David y Besabé. Así que igualmente, bueno, estoy absolutamente convencido que el apóstol maestro, digo, Mateo, no pudo escribir esto. No lo escribió. En Mateo 1, 12 al 16 dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y así va todo seguido hasta que terminando así. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y oiga, si ustedes se preocupan, verán que hay 12 generaciones. O sea, tenemos 14 en el primer grupo, 18 en el segundo y en este 12. José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta expresión, repito, José, marido de María, de la cual de María nació Jesús, llamado el Cristo. Esta expresión parece indicar que Jesús no era hijo biológico de José. Es decir, que José era el padre adoptivo de Jesús. Esto es lo que parece indicar. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces cabe preguntarse lo siguiente: ¿para qué escribió Mateo este libro de la genealogía de Jesús el Mesías, si finalmente Jesús no cumple con los requisitos para ser el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento? ¿Para qué escribió 15 versículos por delante para intentar demostrar que Jesús es el Mesías y en el versículo 16 dice que no? Es que esto no tiene ningún sentido. Porque como ustedes saben, el árbol genealógico en el pueblo hebreo era trazado por vía paterna. Esto hay que tenerlo presente y en cuenta. No se puede andar aquí cambiando. Este era el pensamiento hebreo judío, por vía paterna. Es decir, que para que Jesús fuera el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, debería de tener un padre biológico procedente de la casa de David, un descendiente biológico de David, tal y como leemos en Isaías 11:1 y 10, Jeremías 23:57, Segunda de Samuel 7:12 al 16 y Salmo 132:11. El Mesías debía de ser de la tribu de Judá, descendiente directo de David y de Salomón. Entonces, esta genealogía que les estoy comentando, ¿qué clase de genealogía es esta en la que no se dice explícitamente quién fue el padre biológico de Jesús? Estimados amigos, esto no es una genealogía de Jesús el Mesías. Esto será otra cosa. Porque no tiene ningún sentido que el apóstol Mateo perdiera el tiempo escribiendo este libro de la genealogía de Jesús el Mesías para finalmente dejar claro que no lo es. Es que esto no tiene ningún sentido. Así que, personalmente, estoy absolutamente convencido que esto no lo escribió nunca Mateo. Lo escribió el copista, o el copista de copista. En el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel es claro que la genealogía de una persona, la pertenencia a la tribu, dignidades y derechos hereditarios, estaban acotados, repito, a la varonía o línea biológica patrilineal. Se transmitía
exclusivamente por parte del padre biológico. Un hijo adoptivo no podría nunca reivindicar el título del Mesías. Y creo que esta frase incongruente que el copista introduce en Mateo 1:16, yo creo que no tiene otro objeto que el de servir de plataforma o de entrada para otro texto, que a continuación añadirá, como es Mateo 1, versículo 18 al 25. Y para finalizar este apartado, decirles que las generaciones desde Zorobabel hasta Jesús, hombre, evidentemente no están expuestas en el Antiguo Testamento. Y es por ello que creo, y es opinión, que el apóstol Mateo quizá pudo saberlas a través del mismo Jesús o por alguno de sus hermanos o familiares. Veamos, Mateo 1:17, dice así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto es lo que dice. Y aquí vemos cómo el copista griego quiere meternos, como con un calzador, 3 grupos de 14 generaciones, lo cual, y con la excepción del primer grupo, que sí que eran 14 generaciones, el resto es absolutamente falso. Es falso, puesto que en el segundo grupo hubo más de 14 generaciones y en el tercer grupo tan solo se hace referencia a 12. Luego lo que está diciendo este versículo es falso. Estos copistas griegos de finales del siglo II no solo desnaturalizaron la genealogía de Jesús el Mesías, la probable genealogía original que Mateo hubiera escrito en arameo. Esto la ha desnaturalizado, pero totalmente. Sino que además estos copistas de copistas griegos es que no sabían contar. Es que no sabían contar. Y les recuerdo que el apóstol Mateo fue recaudador de impuestos y por consiguiente sabía contar, pero que muy bien. Así que es evidente que por sentido común y desde una fe lógica y racional, el que yo personalmente crea y esté absolutamente convencido que el apóstol Mateo nunca pudo escribir Mateo 1:17. Y para concluir, digamos, esta parte, decirles que tras demostrar que Mateo 1:17 fue desnaturalizado por los copistas griegos y al objeto de propiciar la inclusión, Mateo 1:17, creo que he dicho Mateo 17, no, Mateo capítulo 1, versículos 1-17, esto fue desnaturalizado por los copistas griegos y al objeto de propiciar la inclusión de una doctrina, fíjense, atiendan, de una doctrina de raíces paganas y mitológicas. Y creo firmemente que siendo el apóstol Mateo un judío ortodoxo, escribió un evangelio en lengua vernácula, el arameo, dirigido a judíos y donde con toda probabilidad pudo comenzar su evangelio con la genealogía de Jesús el Mesías, pero no la que hemos leído aquí. Lo que hemos leído aquí, repito, lo manipularon y ahí cambiaron cosas con el único objetivo de que esto sirva, desnaturalizaron esta genealogía de Jesús el Mesías para que sirviera de entrada a una doctrina de raíces paganas y mitológicas que veremos a continuación. Yo creo que la probable genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David e hijo de Abraham, pues sería pues como todas las genealogías hebreas. Empezaría: Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá,
y así seguiría toda la genealogía sin andar con grupos ni historia de esto, para terminar, pues Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, el Mesías. Yo no la he visto porque no la hemos visto ninguno cuál fue la original, pero yo me atrevo a decir que seguramente si encontráramos hoy el original de Mateo en arameo, no diferiría mucho en lo que acabo de decir, porque lo haría pues como lo hace el pueblo hebreo y judío, no al estilo griego, como vemos ahí. Vamos a ver, el nacimiento virginal de Jesús el Mesías. Mateo 1, 18 al 25. Y antes de desgranar estos versículos, es necesario que nos situemos a finales del siglo II. ¿Sí? Para saber qué es lo que estaba sucediendo y en qué estaban creyendo y enseñando la iglesia greco-cristiana. En esta época, los greco-cristianos estaban muy influenciados por las obras de su insigne filósofo Platón y de sus tradiciones, donde alguna de ellas, repito, era de carácter mitológico. Fíjense, Orígenes, que nació en el 185 y murió en el 254 después de Cristo. Por eso yo siempre digo, y de hecho además es que es así, los documentos más antiguos que disponemos son todos de finales del siglo II, cuando ya estaba esta gente allí, influenciando al cristianismo greco-cristiano. Este señor Orígenes fue muy influenciado por el platonismo y adoptando estos conceptos filosóficos neoplatónicos para aplicarlos al razonamiento teológico cristiano, afirmando que algunos seres humanos son el producto de espíritus que ya existían antes de nacer y que fueron enviados para poseer un cuerpo. Estas eran las creencias de este señor Orígenes, considerado padre de la Iglesia y el padre de la teología cristiana, según la Iglesia Católica Romana. Clemente de Alejandría también abrazó estas creencias. Y repito, sepan que estoy haciendo referencia a personajes muy importantes y que fueron considerados por la Iglesia Católica Apostólica Romana como padres de la Iglesia. Pero si esto no fuera suficiente, les diré que también y a finales del siglo II, el gnosticismo, que ya había comenzado, ya llevaba un tiempo, a finales del siglo I ya había salido, o sea que ya llevaban ahí un siglo, tomando fuerza. Bueno, pues el gnosticismo tenía mucha fuerza e influencia. Y también surgió esta herejía del gnosticismo, también surgió desde la filosofía griega de Platón y desde las religiones orientales, sosteniendo la creencia en seres preexistentes o aeones, que podían descender del nivel o lugar espiritual de donde provenían para encarnarse o, en su caso, reencarnarse en cuerpos humanos temporalmente. Para el gnosticismo docético, porque hubo otra herejía que fue el docetismo, pero se fusionaron. No totalmente, pero había una especie de mistura de fusión. El gnosticismo docético dice que Cristo aparentó ser humano, pero que realmente no lo fue. El Cristo divino, pues descendió sobre el Jesús humano para dejarlo un cierto tiempo después. Pero es que además, Filón, un filósofo judío de Alejandría contemporáneo al Señor Jesús, mezcló el pensamiento judío con el griego, hablando de la palabra, el logos, como un agente impersonal de Dios que él usó para crear el mundo y que se relacionaba con él. Esto es lo que quería Filón. Y del mismo modo, Justino, un filósofo que vivió a mediados del II siglo y que se convirtió al cristianismo, trató de expresar al cristianismo en términos de la filosofía griega, diciendo que la palabra, el logos, era
una segunda persona subordinada que fue engendrada por Dios en algún momento antes de la creación y que se convirtió en agente de la creación de Dios. Pero ojo, las ideas de Justino fueron compartidas por algunos escritores del segundo siglo, los llamados apologetas griegos, quienes influyeron notablemente colocando los cimientos sobre los cuales se desarrollaría la doctrina de la Trinidad durante los siglos III y IV. Así que fíjense de dónde viene la herejía de estructura del misterio de la Santísima Trinidad. También les expondré algo que en mi opinión es muy importante. Es muy importante y esto la Iglesia Católica Apostólica Romana lo ha mantenido oculto. Para mí esto es muy importante o cuanto menos muy significativo. Porque fíjense, junto al incipiente cristianismo, compitió con el cristianismo una religión mistérica denominada mitraísmo, la cual rendía culto a una divinidad llamada Mitra, y que tuvo una especial implantación entre los soldados romanos, los cuales la extendieron a lo largo y ancho del Imperio Romano. Esta religión fue una religión muy importante, pero que le oirán poco, es que no dice nada, nunca dijo nada la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni esta cristiandad grecorromana. Pero esta religión fue una religión importantísima. Esta religión compitió con el cristianismo hasta finales del siglo IV, en que fue prohibida por el emperador romano. Pero fíjense, repito, a mí me llama muchísimo la atención de que no se hable del mitraísmo. Si es que seguramente muchos de ustedes que me están viendo y oyendo, nadie les ha hablado nunca del mitraísmo. No han hecho nunca referencia a esta religión tan importante en aquella época. Cuando en realidad, repito, fue una religión importantísima en el Imperio Romano. Pero fíjense en qué periodo, que va alrededor del 600 a.C. hasta finales del siglo IV. Estamos hablando de un milenio. Y nadie habla del mitraísmo. La Iglesia Católica Apostólica Romana se preocupó muy mucho de ocultarlo. Sí, premeditadamente la Iglesia Católica Romana nunca habló del mitraísmo. ¿Y saben por qué? Pues porque esta iglesia fue notablemente influenciada por el mitraísmo e incorporando alguna liturgia, el vestuario propio de esta religión. Y ejemplos, le voy a poner, la Eucaristía que hace la Iglesia Católica Romana es una copia del mitraísmo. El báculo, la mitra y el anillo de los obispos cristianos, las festividades, el calendario mitraico, todas estas cosas, la Iglesia Católica Apostólica Romana las ha copiado del mitraísmo. Por eso no quieren hablar del mitraísmo. Y muchas más cosas que podría hablarles de templos y ver símbolos mitraicos en templos, en iglesias cristianas. La pila esta que ponen en la iglesia donde la gente moja y se hace la señal y tal, eso viene del mitraísmo también. Y por otro lado, y es lógico, el que ambas religiones se influenciaran la una a la otra y viceversa, toda vez que, ojo, convivieron durante casi 4 siglos. Aunque no hable esta cristiandad grecorromana del cristianismo, pero convivieron 4 siglos. Tales son algunas de las similitudes de ambas religiones que creo que la cristiandad grecorromana no ha hablado del mitraísmo por el temor a que pensaran o piensen que el cristianismo era o es una copia de esta religión. O sea, fíjense. Pero les voy a decir lo siguiente. El cristianismo tiene algo que no tuvo el mitraísmo. El cristianismo tiene el Antiguo Testamento, que es fundamental.
Sí, aunque haya muchas cosas que no las entendamos bien y nos parezcan extrañas y tal, en fin, el Antiguo Testamento es fundamental el tenerlo, el cual contiene, sí, contiene múltiples profecías que hablan de Jesús el Mesías. Pero por el contrario, este hecho no lo van a encontrar en el mitraísmo, porque no es una religión de estas características. No ocurre lo mismo con Mitra, no hay, digamos, no es una religión que se parezca en este sentido al cristianismo. Por consiguiente, lo propio es pensar que probablemente sea el mitraísmo, y sobre todo en la época, porque esto es una religión que viene iraní persa, viene de ahí, pues probablemente cuando estuvieron los judíos en Babilonia, pues algunas cosas del Antiguo Testamento, esta religión mitraica, del mitraísmo de carácter, digamos, y de doctrinas zoroástricas, pues a lo mejor asumieron algunas cosas del judaísmo y las llevaron a su religión. O sea que si alguien copia, y en principio yo creo que más bien copió en principio el mitraísmo, aunque luego el cristianismo grecorromano ha copiado evidentemente muchas cosas del mitraísmo. Y también decirles que todo parece indicar que el cristianismo grecorromano de finales del siglo II, oiga, pues también quiso tener un héroe mitológico en Jesús, a semejanza de Hércules, Perseo, Dionisio y Mitra, porque Mitra en el mitraísmo era un héroe mitológico. Entonces dijo el cristianismo, pues nosotros tendremos que tener uno. Y entonces quiso tener un héroe mitológico en Jesús. Fruto, pues igual que Mitra, fruto de la unión de Hércules, Perseo, Dionisio y Mitra, fruto de la unión entre un dios y una mujer virgen. Y para finalizar este apartado, les ruego que tengan en cuenta todo cuanto les he dicho, lo cual considero es absolutamente necesario e imprescindible para poder discernir si Mateo 1, 18, 25 es verdadero o por el contrario es un añadido y es falso. Mateo 1, 18 dice así: el nacimiento de Jesús, Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver qué significa concebir. ¿Qué significa concebir? Pues concebir significa quedar preñada una hembra como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. Esto es lo que significa concebir. Así que, bueno, uno lo lee esto así. Ahora vamos a leer este versículo, Mateo 1, 18, digamos, en su significado. Estando desposada. Desposada, entiendan que en el pueblo judío era legalmente casada. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se uniesen sexualmente, se halló que estaba preñada como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del, y lo que viene a continuación yo no me atrevo a decirlo, porque me parece una blasfemia. No me atrevo a decirlo. Repito, no me he atrevido a exponer el final de la frase porque me suena a blasfemia. Y esta frase, dicha en su significado, no es distinta, sino que es la misma frase, pero desarrollada e ilustrada en su significado. Pero es la misma frase. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como era justo. O sea, ¿realmente ustedes creen que esto lo pudo escribir el apóstol Mateo, el cual era un judío ortodoxo?
Esto lo escribió el copista grecocristiano, manifestando un desconocimiento total de lo que significa ser justo para un judío. Usted no tenía ni idea. Para un judío ser justo significa ser un cumplidor de la ley de Moisés, que ordenaba que la adúltera fuera repudiada públicamente por su marido. Les voy a leer Deuteronomio 22, 20, 21. Esto es la Torá, la ley, ¿eh? Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Y quienes quieren defender este texto con Mateo 1.19 como fidedigno, llegan a decir, inventándoselo ellos, claro, que realmente José ya sabía que esto iba a ocurrir. Y está claro que es inevitable, es mi experiencia, por lo menos lo que yo he visto por experiencia, es que algunos quieran defender lo indefendible. Porque lo que verdaderamente José sabía, y según este relato, es que estaba desposado con María y que no se había unido sexualmente a ella. Repito, según este relato. Tal es así que leemos como en el versículo siguiente se le aparece un ángel para explicárselo. Pues no entiendo para qué tiene que explicárselo el ángel si ya lo sabía, según dicen muchos. Mateo 1.20 dice, y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Engendrado del Espíritu Santo es. Y este versículo es muy parecido a Mateo 1.18. Lo único que es muy parecido, simplemente lo que hace es sustituir la palabra concebido por otra palabra sinónima que es engendrado. Y fíjense, la carta a los Gálatas fue escrita alrededor de 30 años antes de que se escribiera este evangelio original de Mateo en arameo. Yo quiero suponer, 30 años antes, yo quiero suponer que el apóstol Mateo, además de ser un conocedor del Antiguo Testamento, yo quiero entender que probablemente pudo leer las cartas del apóstol Pablo, y donde el apóstol Pablo dijo con toda claridad que el evangelio que él predicó y escribió no lo aprendió de hombre alguno, sino que le fue revelado directamente por Jesús el Mesías. Gálatas 1.12. Pues bien, estimados amigos, Mateo 1, versículos 18 y el 20 son absolutamente lo contrario de Romanos 1.3, que dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, que era en una traducción fidedigna, porque Reina Valera dice del linaje, no, en la traducción fidedigna, que era del esperma, simiente o esperma de David según la carne. El apóstol Pablo, con rotundidad y absoluta claridad, nos está diciendo que Jesús es el fruto de la unión de un padre biológico descendiente de David y cuyo esperma fecundó el óvulo de una mujer, la cual podía ser descendiente de David o no serlo. Es que el que María fuera descendiente de la tribu de David o no fuera de la tribu de David no era importante. Lo importante es que José fuera descendiente de la tribu de David. Y esto es así de claro y de sencillo. Por tanto, y en base a lo anteriormente expuesto en Romanos 1.3, esto invalida todo lo expuesto en Mateo 1, versículos
18 al 20, a los cuales hay que considerar como versículos anatema, es decir, malditos, falsos y malditos. Sí, malditos porque son el embrión de la herejía destructora del misterio de la Santísima Trinidad. No se puede estar creyendo en una cosa y la contraria, porque es condición sine qua non, respetando las profecías mesiánicas y el evangelio revelado a Pablo, es que Jesús fue de la semilla o esperma de David según la carne. Y el que diga lo contrario, o como decía en algunas cartas de Juan, el que piense que el Señor Jesús Cristo no vino en carne, como hemos venido todos, de un padre biológico y una madre biológica, que piense eso no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. El apóstol Pablo, y en sus predicaciones y escritos, por ejemplo, Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y 5:5, hace referencia a la segunda parte de una profecía escrita en el Salmo 2:7. El Salmo 2:7 es algo que va dirigido a David, pero ahí uno, y por extensión, uno puede ver cómo eso se va a extender como una profecía mesiánica ahí, en este texto, en el Salmo 2:7, cuando dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aunque la Biblia no explica el hoy, es lógico el creer que se refiere al día en que fue concebido biológicamente. Es decir, en cuanto hay el óvulo es fecundado por el esperma y ya comienza una nueva vida, pero en ese mismo instante en que se está produciendo este hecho, entiendo yo que fue engendrado por Dios recibiendo, el espíritu, la ruaj, el soplo, el aliento de vida, pues para que fuera el postrer Adán, para que estuviera en la misma condición y estado de Adán antes de pecar. Es decir, en un espíritu de santa inocencia, un santo ser, y en una absoluta dependencia a Dios. El Señor Jesús es, repito, un santo ser, sin pecado. Creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, tal como dice en Lucas 2:52, y donde en su espíritu, el espíritu de Jesús, no ocupó otra cosa que no fuera la voluntad y el propósito eterno que Dios hizo en él. Y entonces cabe hacerse una pregunta. Si Mateo 1:18-25 fuera verdadero, que no lo es, pero si fuera verdadero, ¿cómo es que nadie fuera de Lucas hace mención de este hecho tan extraordinario? Pero además, fíjense, le voy a leer un texto de Lucas que de alguna manera contradice incluso lo que dijo Lucas. En Lucas 2:49-50 dice: entonces él le dijo, cuando se perdió el Señor Jesús en el templo, dice, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y luego dice aquí: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Cómo es que no las entendieron? Es decir, que transcurridos 12 años sufrieron una amnesia total, olvidando todo lo extraordinario de lo que les ocurrió y expuesto en Mateo 1:18-25 o en Lucas 1:35, se les olvidó en 12 años algo tan extraordinario. Entonces esto muestra claramente de que lo que les estoy comentando, esta reflexión del capítulo 1 y 2, y sobre todo estos versículos que acabo de decir, Mateo 1:18-20, son espurios y son falsos, anatema. Son el embrión que dará a luz, siglos después, a la doctrina, a la herejía destructora
del misterio de la Santísima Trinidad. Mateo 1, 22, 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchos eruditos y estudiosos de las Escrituras coinciden con el pensamiento del pueblo judío. Es que hay que ponerse en el pensamiento del pueblo judío si uno quiere entender las cosas. Y una de las cosas que había en el pensamiento judío es que nunca los judíos interpretaron Isaías 7:14 como una profecía mesiánica, ni Isaías 9:6. Nunca lo interpretaron así. Esto lo interpretaron después, pues el copista de copista. Es que no lo es. Es que así de simple y llanamente Isaías 7:14 no es una profecía mesiánica, como tampoco lo es Isaías 9:6, desde el pensamiento hebreo judío. Y les diré que estos copistas greco-cristianos que añadieron estos versículos no tenían ni idea del hebreo, pero es que ni idea. Toda vez que el texto de referencia que ellos usaron, y como es natural que era lo que se utilizaba en aquella época, fue la Septuaginta, y que como ustedes saben es la traducción más o menos acertada, o fidedigna, digamos, porque de una lengua a otra hay palabras que pierden su significado en origen. Pues fue la Biblia hebrea, desde el hebreo y arameo al griego. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque Isaías 7:14 y en hebreo se refiere a una mujer joven, Alma, la cual, y como es natural, puede ser virgen o no serlo. Bueno, esto lo he dicho ya alguna vez y alguno me ha dicho, bueno, es que era joven. Oiga, hay muchísimas personas que son jóvenes y esto no es condición sine qua non para que sean virgen. Hay muchísimas mujeres jóvenes que no son virgen. Y porque Mateo, apóstol del Señor, nunca... Mateo no podía haber escrito esto. No podía haber cometido este error nunca. Y para concluir este apartado del nacimiento virginal de Jesús, decirles que para mí es del todo evidente que Mateo 1, 18-25 es un texto inventado. Es un texto inventado y añadido por los copistas griegos y al objeto de establecer una doctrina de raíces filosóficas, paganas y mitológicas, la cual servirá este versículo, junto con el de Lucas 1:35, servirán como pilar fundamental, es el embrión que dará a luz a la herejía destructora de la Trinidad que la Iglesia Católica Romana comenzó a promulgar a principios del siglo IV y con la primera formulación trinitaria del credo niceno. Y para concluir este vídeo vamos a hablar de la visita de los magos, la matanza de los niños y la huida a Egipto. Y esto viene en el capítulo 2 de Mateo. Y no me voy a detener mucho en este capítulo, Y no me voy a detener mucho en este capítulo, estimados amigos, por ser un capítulo que, lejos de proclamar el Evangelio del Reino, el Evangelio de las Buenas Nuevas, por el contrario es un capítulo que expone algunas leyendas comprobables, pero comprobables anacronismos, digamos errores en cuanto a decir que esto ocurrió en un tiempo cuando realmente no fue así, y con algunas contradicciones con el Evangelio de Juan. Y les voy a rápidamente la leyenda de Mitra, para que vean. Ya les he dicho que esta religión influenció grandemente al cristianismo. Mire, dice, Mitra nace en la tierra. Nace Mitra en la gruta primigenia de la propia roca generatriz, hace más de 5.500 años. Un 25 de diciembre, quédense con esto, un 25 de diciembre es cuando nace, hace 5.500 años, esta divinidad llamada Mitra. Al lado dice que nació al lado de un arroyuelo sagrado, bajo un árbol sagrado, desnudo, portando un gorro frigio, una antorcha y armado con un cuchillo.
Dice, así es lo que dice la leyenda, en el momento del nacimiento del Dios, la noche oscura dice que se iluminó con tal esplendor, en regocijo por el nacimiento del Dios de la luz, el Dios de la luz, que unos pastores que cerca de allí guardaban sus rebaños en el aprisco, vinieron a adorarme. En la gruta primigenia, una mula y un buey daban calor al niño Dios. Unos magos, enterados del nacimiento del Salvador y Redentor del género humano, se acercaron a adorarle y a pedirle que se dignara a aceptar sus dádivas. Esta es la leyenda del nacimiento de Mitra en la tierra. Y estimados amigos, es del todo evidente que el cristianismo greco-cristiano y a finales del siglo II, fue influenciado por el mitraísmo y elaborando y propagando una leyenda del nacimiento de Jesús con cierto parecido a la leyenda, no igual, sino con cierto parecido a la leyenda del nacimiento de Mitra, que podemos ver en este Evangelio de Mateo y en Lucas, y en algunos evangelios apócrifos. Si leen algunos, hay algunos evangelios apócrifos que hablan del nacimiento de Jesús, y ahí es donde aparece el buey y la mula. No ven, si ustedes ven esto que hacen en Navidad, ¿cómo se llama esto? Lo que ponen allí con todas las figuras, el Belén, ponen allí el Belén y tal, verán que ponen la mula esta y el buey. Viene de unos evangelios apócrifos, que es una copia del mitraísmo. Y luego, en cuanto a los anacronismos, mire, estimados amigos, según muchos eruditos y en un análisis histórico, llegan a la conclusión de que Herodes el Grande falleció 4 o 5 años antes del nacimiento de Jesús. Y por consiguiente, díganme ustedes que muy difícilmente se pudo producir una matanza de niños menores de 2 años en Belén, si es que murió 4 o 5 años antes de que naciera el Señor Jesús. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimos eruditos cristianos. Pero fíjense, si esto no es suficiente, también decirles que Flavio Josefo, que es un historiador judío y que no tragaba a Herodes el Grande, le tenía una tirria que no lo podía ni ver, pues porque este hombre, siempre que tuvo la oportunidad, nunca la desaprovechó para denunciar los crímenes de Herodes el Grande. Y nunca y en ninguno de sus escritos hace referencia a esta matanza de niños en Belén y alrededores, lo cual quiere decir que es una leyenda que se la están inventando. Pero fíjense lo que les voy a decir. Supongamos que en Belén y alrededores y en aquellos tiempos fuera una población de unos 500 habitantes, supongamos, o lo que fuera, 500, 600, lo que fuera, y en la que realmente, vamos a suponer que realmente se produjo una matanza de niños menores de 2 años, por mandato de Herodes el Grande. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cuántos niños menores de 2 años pudo haber en esta zona? ¿20 niños? ¿30 niños? Es que no sería muy difícil el localizarlos. En cualquier caso, estimados amigos, y es que yo creo que no se produjo, porque no hay evidencia histórica nada más que esto, que se produjo esta matanza de niños en Belén, y ahora es evidente que milagrosamente Juan el Bautista se salvó, el cual era unos meses mayor que Jesús. Pues fíjense, Juan el Bautista se salvó. Y para finalizar ya este vídeo, decirles que en Mateo se dice que huyeron a Egipto. Perdón, este apartado del capítulo 2. Dice que huyeron a Egipto, y en Lucas no dio esto. Dice que en Lucas dice que retornaron a Nazaret. Así que se pongan de acuerdo, Mateo y Lucas. Uno dice que fueron a Egipto y el otro que volvieron a Nazaret.
Y ya como conclusión, esto sí ya que es para finalizar el vídeo, decirles que tras este somero, o pequeño estudio, reflexión, comentario, como quieran llamarlo, del capítulo 1 y 2 de Mateo, y en el que sin entrar en demasiadas profundidades históricas, mostrándoles la numerosa información que avala cuanto le he dicho, creo que cuanto menos tendrán bien claro que el cristianismo grecorromano de finales del siglo II ya se había alejado de los fundamentos apostólicos expuestos en las cartas del apóstol Pablo. Para Pablo yo creo que ya no lo leía nadie. Absorbiendo e incorporando a su teología grecorromana numerosas filosofías paganas, neoplatónicas, tradiciones mitológicas y muy afectada e influenciada por el mitraísmo, religión que en aquella época era muy importante y seguida a lo largo y ancho del Imperio Romano. Tal es así que los copistas griegos, y en base a las creencias que habían absorbido e incorporaron, destrozaron el comienzo del Evangelio original de Mateo, desnaturalizando totalmente la genealogía de Jesús, el Mesías, añadiendo el nacimiento mitológico virginal de Jesús y la leyenda de los Reyes Magos, los pastores y los Reyes Magos. Dicho esto, estimados amigos, me preocupa grandemente que algunos creyentes sencillos que puedan ver y oír este vídeo, pues comiencen a tener dudas en cuanto al nivel de credibilidad que han de dar al Nuevo Testamento, porque yo estoy denunciando aquí estas falsedades y mostrando pruebas, argumentos. Yo les diré a estos hermanos o a estos creyentes sencillos, les diré que de verdad, yo no voy a hacer aquí ahora en plan matemático, pero yo más o menos he estado mirando, digamos, porque el Nuevo Testamento tiene alrededor de 7.957, 8.000 versículos. Y yo, entre todas las interpolaciones que se han producido, manipulaciones, falsificaciones, textos añadidos que no vienen en manuscritos muy antiguos, etcétera, yo más o menos he ido haciendo un cálculo y digo, bueno, pues puede haber, pues, qué sé yo, 300 versículos como mucho de los 8.000, lo cual significa de que el Nuevo Testamento es confiable en más de un 96%. Por consiguiente, las manipulaciones, interpolaciones, añadido, etcétera, pues les diré a estos creyentes sencillos que es una pequeñísima parte y son fácilmente detectables, en tanto en cuanto que casi todas las interpolaciones, manipulaciones y textos añadidos, no digo todos, casi todos, están relacionados con el dogma fundamental de la Iglesia Católica Romana, el dogma de la Trinidad y algunas otras doctrinas como puedan ser vigilias y ayunos comunitarios y alguna cosa de este estilo. Dios les bendiga grandemente.